Nuevamente reciban un saludo entrañable desde la Iglesia Colombiana Metodista Jesucristo Casa de Oración. La invitación es para que reflexionemos hoy el texto que encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículos 36 al 38. Dice así la palabra de Dios. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Iniciando este texto, el autor nos menciona dos expresiones de la humanidad de Jesús. Dice que comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Ante circunstancias adversas, el Hijo de Dios sintió desfallecer su ánimo, sintió profunda intranquilidad y dolor emocional. Las manifestaciones físicas de la angustia suelen ser elevación del ritmo cardíaco, temblores, sudoración excesiva, sensaciones de opresión en el pecho o falta de aire. Lucas nos cuenta que su sudor se hizo como gotas espesas de sangre que caían en tierra. Acá mismo en este texto, Jesús nos dice que siente que su alma está muy triste, hasta la muerte. Si esto se lo decimos hoy a cualquier profesional de la salud mental, nos diría que estamos presentando síntomas de depresión. Cabe anotar que Jesús no manifiesta esos síntomas de forma repentina o por una noticia inesperada. Él estaba consciente de la tormenta que se avecinaba y que tenía que enfrentar. Estaba consciente de lo que venía en los próximos días, su arresto, crucifixión y muerte. Creo que ante unas circunstancias como estas, sea que nos ocurran o no, cualquiera de nosotros tendríamos suficientes motivos para que se nos hundiera el alma. En el caso de Jesús, Él se ofrecía a sí mismo a beber la copa de odio, ira, maldad e injusticia. En fin, todo el pecado del mundo, y sufría una gran agonía. Además, hace solo unos momentos, mientras cenaba, uno de sus discípulos salió para venderlo y traicionarlo. Y acá viene una de las grandes enseñanzas de este pasaje. Jesús no negó ante sus amigos sus sentimientos y emociones, sino que los expresó, se los compartió con toda la confianza que da la familiaridad de quienes nos conocen y saben escucharnos. Me entristece saber lo que sucede hoy en muchas comunidades de fe cuando alguien manifiesta este tipo de emociones. Muchas veces es preferible no expresarlo porque el juicio y la condenación son inmediatas. Solo se acepta que un cristiano sienta tristeza como un reconocimiento de su pecado frente a Dios y ya ese solo hecho es motivo de vergüenza y señalamiento. También cabe destacar que cuando llegó al huerto de Getsemaní, pidió a 3 de sus discípulos que estuviesen cerca de él para apoyarlo en oración. Esta es una lección práctica de la forma como se enfrentan las situaciones de la vida en comunidad. Él se separa para orar, pero cuenta con el apoyo de aquellos con los cuales ha compartido sus últimos años de caminar. Jesús se entristeció y angustió hasta la muerte, lloró con la pérdida de su amigo Lázaro y en la cruz experimentó la soledad y el desamparo respecto al Padre. Me arriesgo a pensar que se deprimió. Y si no, por lo menos tenía todos los síntomas para estarlo. Tengamos muy en cuenta que Jesús experimentó en su cuerpo y en su alma todas las emociones y sentimientos intrínsecas a la condición humana, aunque como Hijo de Dios, en su paso por la tierra nunca pecó. Por todo lo anterior, no estaría de más afirmar que la depresión no es un pecado. Obviamente tiene que ver con nuestra condición humana de seres heridos, debilitados y afectados por nuestra naturaleza imperfecta que nos ha causado marcas y nos ha dejado efectos. Nuestra humanidad sufre desde que estamos en el vientre de nuestras madres las consecuencias heredadas de esa naturaleza. Nuestro estado emocional está determinado por factores tanto internos como externos, así como de nuestra crianza y formación en la vida, afectando nuestras esferas físicas, emocionales y espirituales.
Tengamos también en cuenta que la depresión no solo está asociada a factores emocionales, sino que tiene un alto contenido de alteraciones neuronales y endocrinas, por lo cual un tratamiento con medicamentos es un acto de sentido común y de lógica, un acto de amar a Dios con la mente y amarnos a nosotros mismos. En la Biblia encontramos muchos casos de creyentes que se deprimieron hasta llegar a desear morir. Por ejemplo, el rey David, Elías, Jeremías, Job y Jonás. Todos ellos reconocieron y aceptaron su condición ante Dios y nos lo compartieron por medio de quejas, lamentos, maldiciones, oraciones y alabanzas, formas que seguramente hoy muchos rechazarían. También Jesús tuvo encuentros con endemoniados, que en realidad eran personas con fuertes alteraciones de conciencia causadas por las humillaciones, discriminación y malos tratos que recibían de las autoridades romanas. Por lo tanto, concluyo que no debemos sentirnos culpables por deprimirnos. Por el contrario, es un acto responsable y de amor por nosotros mismos reconocer e identificar nuestras emociones, aceptarlas como parte de nuestra condición humana y expresarlas. No implica esto que vamos a asumirlas como una constante en nuestras vidas. La ciencia, nuestros hermanos que oran por nosotros y el poder de Dios son las herramientas que el Creador nos da para que podamos superar estos momentos. Recordamos que después de las tormentas siempre aparece el sol. Oremos. Señor, nos acercamos a ti seguros de la verdad que encontramos en tu palabra, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios les siga bendiciendo.